Esto es DW Noticias desde Berlín. Rusia avanza en su objetivo de controlar por completo la ciudad de Mariupol en el este de Ucrania y así formar un puente terrestre hacia la península anexionada de Crimea. Pero a pesar de que Vladimir Putin declaró el triunfo del ejército ruso en la localidad, Ucrania y sus aliados de la OTAN siguen cuestionando que la ciudad haya caído del todo. Estos son nuestros titulares. Tropas ucranianas atrapadas en una planta metalúrgica de Mariupol mantienen las esperanzas para Ucrania de sostener la ciudad portuaria. Rusia acusa a Ucrania de imposibilitar hasta ahora el establecimiento de corredores humanitarios para evacuar la acerera, en la que se asume que también hay cientos de civiles. Además, Francia entra en la recta final para las elecciones presidenciales de este domingo. El actual presidente, Emmanuel Macron, se enfrenta a la ultraderechista Marine Le Pen, quien intenta ganarse a los electores con propuestas de fuertes recortes a los impuestos. Tendremos los detalles en la economía. Y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quedó detenido tras comparecer por primera vez en Estados Unidos luego de ser extraditado. El exmandatario enfrenta varios cargos que lo vinculan al narcotráfico. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Rusia se ha mostrado dispuesta este viernes a una tregua humanitaria en la acería de Azovstal, símbolo de la resistencia en la ciudad portuaria de Mariupol, en el sureste del país. La condición de Moscú es que las fuerzas que se encuentran atrincheradas en la planta metalúrgica se rindan. De lo contrario, Rusia declararía la victoria sobre el estratégico bastión en el Donbass. El Ministerio de Defensa ruso ofreció un corredor terrestre para evacuar a las aproximadamente 3.000 personas que siguen allí si los soldados ucranianos entregan las armas. Una rendición que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descarta contundentemente. Recientes imágenes del enorme complejo industrial muestran la destrucción del último reducto de los defensores de Mariupol. Una planta de acero salida de una pesadilla distópica. Humo y fuego por todas partes. Imágenes satelitales de las afueras de la ciudad muestran lo que parecen ser fosas comunes que podrían contener los restos de miles de personas. Todavía hay civiles atrapados en el complejo. Los combatientes que aún siguen en pie se muestran desafiantes, escondidos en una red subterránea de túneles. Siempre digo que mientras estemos aquí, Mariupol permanece bajo el control de Ucrania. Mariupol siempre fue y seguirá siendo ucraniana. No importa lo que digan, la lucha continúa. Seguimos estando en Mariupol. Rusia dice haber liberado la ciudad que durante semanas bombardearon con impunidad y afirma que mantendrá atrapados a aquellos que estén en la planta de acero. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura que Mariupol continúa en manos de Ucrania y urge a Rusia a abrir corredores humanitarios. Aquellos que lograron llegar a la ciudad de Zaporizhia apenas pueden describir la devastación de su ciudad natal. Lo que está pasando allá es un infierno. Es imposible describirlo. Los rusos están matando gente por nada. Si el mundo no toma las medidas necesarias, en Zaporizhia va a pasar lo mismo. Nos fuimos ayer. Había un agujero donde antes había un edificio de 9 pisos. Todas las entradas estaban destruidas. Todas las ventanas rotas. Tenemos un pequeño cementerio en nuestro patio trasero donde ya enterramos a 7 personas. Aquellos que están atrapados en la ciudad se están quedando sin suministros y es difícil predecir cuánto tiempo más van a aguantar. Entre tanto, se esfuman las esperanzas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania en el corto plazo. Además de los duros reproches que se lanzan mutuamente los mandatarios de ambos países, las negociaciones no parecen estar llevando a buen puerto. Así, las observaciones del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Estábamos en negociaciones, pero ahora volvemos a estar estancados. Todavía seguimos sin una respuesta sobre un acuerdo previo que enviamos hace 5 días a los negociadores ucranianos. Y cuando se le preguntó al presidente Zelensky sobre este asunto, en relación a la propuesta rusa, el mandatario ucraniano afirmó que ellos no tenían constancia de haber recibido nada.
Es por tanto quizá más protagónica la mediación internacional. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitará Moscú el próximo martes, donde se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, y el ministro de Relaciones Exteriores que veíamos, Sergei Lavrov, según confirmó el Kremlin. La visita del jefe de las Naciones Unidas será la primera reunión que mantiene con líderes rusos desde que comenzó la invasión de Ucrania. La noticia llega el mismo día en el que la ONU informó sobre la recopilación de evidencias crecientes, así lo dijo, de crímenes de guerra perpetrados por el ejército ruso en suelo ucraniano, que apuntan a ejecuciones masivas y bombardeos indiscriminados. En tanto, el ejército ucraniano continúa preparándose para repeler una prevista ofensiva militar rusa más agresiva en la región del Donbass, en el este del país. Las recientes entregas de más material bélico por parte de la OTAN, incluyendo artillería pesada, parecen convencer al presidente Volodymyr Zelensky, según sus más recientes declaraciones. Nos concentramos hoy en proveer a nuestras fuerzas militares de todas las armas necesarias. Es la tarea principal de nuestro gobierno. Estoy agradecido con todos nuestros aliados, los que finalmente nos han escuchado y están dando exactamente lo que pedimos. Sabemos con certeza que estas armas van a salvar las vidas de miles de personas. Y las fichas dentro de la OTAN continúan moviéndose. Los países bálticos se sienten también amenazados por su proximidad a Rusia. Sin embargo, son miembros de la OTAN y por ende gozan de la protección de los países aliados, incluyendo Alemania. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, lo reiteró durante su viaje a Lituania. Según Baerbock, la OTAN debe mostrar más presencia y determinación en esa región. Sentir la amenaza de cerca, eso es lo que experimentó la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, durante su viaje de 3 días por los países bálticos. En Vilna, capital de Lituania, ofreció esta mañana una rueda de prensa conjunta con su homólogo lituano, Gabrielius Landsbergis. Aquí en Lituania también se entiende lo concreta que es esta vulnerabilidad cuando se tiene una frontera de 730 kilómetros con Rusia y Bielorrusia. No hay mucho tiempo de reacción para esperar refuerzos. En vista de la guerra en Ucrania, la OTAN está debatiendo el aumento de la presencia de sus tropas en Lituania. En la actualidad hay unos 1.600 soldados en Rukla. 1.000 de ellos pertenecen al ejército alemán, que lidera esta misión desde 2017. Cifras que podrían aumentar. A largo plazo también participaremos en un aumento de la presencia de la OTAN con contribuciones adicionales. Ese es también mi mensaje de hoy. Los intentos de lograr una seguridad común con Rusia como socio han fracasado, subrayó Baerbock. Ahora se trata de tener seguridad ante Rusia. Su par está de acuerdo y afirma que el comportamiento de Rusia ha cambiado fundamentalmente la situación en el Báltico. La OTAN debe estar preparada para defender a los países bálticos desde el primer minuto de un conflicto armado. Para conseguirlo es necesario que haya más tropas de la OTAN en Lituania y en los demás países bálticos. El apoyo de Alemania es crucial para lograr ese objetivo. El aumento de las tropas en el flanco oriental de la OTAN debe decidirse conjuntamente, dijo Baerbock. Será durante la próxima cumbre de la Alianza el próximo mes de junio en Madrid. Bueno, ¿podría la guerra beneficiar a las economías latinoamericanas? Algunos países parecen estar dispuestos a intentarlo. Belén Palancar está con nosotros y los detalles. Gracias, Javier. Pues sí, hay países como Argentina que están viendo una oportunidad, y es que el país aspira a convertirse en exportadora de energía. La guerra de Rusia en Ucrania ha llevado los precios del gas natural a un máximo histórico y el gobierno de Alberto Fernández quiere aprovechar el momento para explotar sus importantes reservas de gas. Un nuevo gasoducto en el sur del país permitirá ampliar la capacidad de transporte del combustible para el autoabastecimiento y la exportación. Un nuevo gasoducto podría cambiar el mercado de la energía sudamericano. Argentina trata de aprovechar los recursos que posee. Estamos parados sobre una enorme reserva de gas, que sin embargo no tiene mucho sentido tenerla si no tenemos manera de transportarla. El gasoducto Néstor Kirchner se nutre de las vastas reservas del yacimiento de Vaca Muerta y surte de gas a la provincia de Buenos Aires.
El segundo tramo pretende llegar más al norte hasta San Jerónimo, con un costo estimado de $1.500 millones. El nuevo gasoducto gestionado por la argentina YPF y la estadounidense Chevron incrementará el suministro de gas argentino hasta los 40 millones de metros cúbicos diarios. Esto hará al país más independiente frente a las importaciones de gas licuado que precisa actualmente. Primero, para sustituir importaciones, el objetivo número 1 del gasoducto Néstor Kirchner más sus obras complementarias es sustituir todo el GNL y dejar de quemar líquidos en la Argentina para generar energía, lo cual también nos amiga con el medio ambiente. Segundo, para generar saldos exportables. Argentina va a pasar de convertirse de un país importador de recursos energéticos a un país exportador capaz de abastecer vecinos como Brasil o Chile. Y vamos ahora con Europa. En Francia se lleva a cabo este domingo la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales cruciales para Europa. El presidente Emmanuel Macron se enfrenta a la ultraderechista Marine Le Pen, quien ha pasado de la inmigración y la pérdida cultural a centrar su campaña en los asuntos económicos. La candidata de Agrupación Nacional apuesta por disminuir el costo de vida de los franceses. Entre sus propuestas está la reducción de los impuestos a los alimentos, así como el fin de los subsidios a las energías renovables. También plantea una rebaja sustancial de lo que se recauda por venta de combustible, gas y electricidad de un 20 a un 5,5%. Le Pen propone además reducir la contribución financiera a la Unión Europea, aunque insiste en que esto no significa que promueva una salida del bloque comunitario. Pues bien, vamos a analizar este programa económico de Marine Le Pen con nuestra compañera en París, Ana María Ospina. Ana María, ¿qué efecto tienen estas propuestas económicas entre el electorado francés? Cordial saludo. Conversando con algunos franceses indecisos, nos dicen que las propuestas económicas de Marine Le Pen podrían sumarle votos, ya que en gran medida promete aumentar el poder adquisitivo de los ciudadanos. Llama la atención 3 puntos. Aumentar un 10% del salario mínimo mensual, eliminar el IVA de 100 productos de primera necesidad, así como que los menores de 30 años queden exentos del impuesto sobre la renta. Esos mismos indecisos miran lo que el presidente candidato Emmanuel Macron propone para aliviar el bolsillo y no se entusiasman. Macron propone, entre otras cosas, bloquear hasta donde sea posible las tarifas de luz y de gas, como lo hace actualmente, además de mantener la llamada prima Macron, que consiste en dar una bonificación a los empleados cuyo salario mínimo es muy bajo. Sin embargo, muchos consideran que este punto del programa de Marine Le Pen no es suficiente para darle una victoria abrumadora en la segunda vuelta. Ana María, como decíamos, Le Pen propone una batería de medidas para mejorar el poder adquisitivo de los franceses. Sin embargo, los economistas han vertido duras críticas sobre su programa, ¿no es así? Así es, los expertos lo califican como contraproducente porque, por ejemplo, al quitarle el IVA a algunos productos, los precios bajarían inicialmente, pero al aumentar la demanda, estos productos podrían escasear, lo que haría un aumento más adelante de su precio. Con respecto al aumento de los salarios, Le Pen pretende simularlos bajando o eximiendo a las empresas algunas cargas laborales. Para el economista francés Henri Ederniak, este dinero pues faltaría para financiar las ayudas sociales. Actualmente la deuda pública francesa se sitúa en un 113% del Producto Interno Bruto. Por su parte, el macroeconomista también francés Philippe Revel advierte que algunas de las medidas proteccionistas de Le Pen infringirían la ley o la legislación de la Unión Europea, como la regla de preferencia nacional. Y esto implica que impondría aranceles a los productos importados. Esto porque Le Pen propone pues nacionalizar algunos sectores estratégicos como las carreteras y priorizar las empresas francesas en las licitaciones públicas. Y Ana María, por último, el resultado electoral en Francia puede ser decisivo para Europa. El presidente Macron es un declarado europeísta, pero ¿cuál es la visión de Marine Le Pen sobre la Unión Europea y el euro? Hace 5 años, pues Le Pen había hecho de la salida de la eurozona su caballo de batalla en la campaña. Recordemos que ya fue candidata hace 5 años. Esta posición no es la misma esta vez, por lo menos no abiertamente. La candidata asegura que pretende seguir en la Unión Europea, pero que quiere hacer algún cambio, reformarla, aunque no explica cómo. Dice que quiere hacer una alianza de naciones, pero aún no da detalles. La candidata de Agrupación Nacional quiere reducir unilateralmente la contribución de Francia al presupuesto del grupo de la Unión Europea, también organizar un referéndum para inscribir la superioridad de la Constitución
francesa sobre el derecho europeo. Además, defiende la posibilidad de restablecer las fronteras nacionales, lo que supondría el final del espacio de libre circulación de Schengen. Muchas gracias, Ana María Ospina, desde París. Y nos vamos ahora a Estados Unidos. La Cámara de Representantes de Florida aprobó este jueves un proyecto de ley que elimina un distrito especial que concede a Walt Disney World cierto autogobierno. La Cámara lo envió para que lo firme el gobernador Ron DeSantis, propulsor de la medida tras un notorio desencuentro con la empresa de los parques temáticos. Se trata de un nuevo capítulo de la disputa abierta entre DeSantis y el gigante del entretenimiento después de que Disney mostrase su rechazo públicamente a la polémica ley conocida como No Digas Gay. Esta legislación prohíbe a los maestros floridanos hablar en las aulas sobre orientación sexual e identidad de género en los primeros niveles de educación primaria. En plena polémica, el presidente ejecutivo de Disney anunció que la compañía cancelaba sus cuantiosos donativos políticos en Florida, algo que no gustó nada a DeSantis. Pelea entre Disney y el gobernador de Florida. Para conocer los detalles de esta polémica, conectamos con nuestra analista Ana Nieto en la Bolsa de Nueva York. Ana, en primer lugar, ¿qué significa el fin de este estatus de distrito especial para Disney? Pues significa una especie de gobierno local sobre todos los territorios donde se asientan los parques temáticos. Este gobierno local se acaba. Hasta ahora Disney controlaba los servicios que se daban en estos parques temáticos, desde los servicios de basura, de agua, de electricidad. También construía las carreteras, las mantenía, construía todo lo que necesitaba para uno de los enclaves claves para el turismo de Florida. Ahora también una de las cosas que podía hacer Disney era emitir deuda municipal, que es muy atractiva porque no tiene que pagar impuestos federales. Disney tiene 1.000 millones en esta deuda. Cuando la ley que ahora Florida tiene en marcha entre en vigor, las localidades al lado de los parques temáticos van a tener que proveer estos servicios que hasta ahora estaba proveyendo Disney a pérdida. Estos gobiernos locales no tienen la capacidad para hacerlo y van a tener que subir los impuestos de propiedad. Se está estimando que incluso pueda ser en unas cantidades que ronden los 2 dígitos porcentuales. Además, los ciudadanos del condado de Orange, de Florida, van a tener que hacerse cargo de esta deuda de 1.000 millones que tenía Disney. Disney, por su parte, va a perder mucha parte del autogobierno que tenía ahí, va a tener que pedir permisos a todas las autoridades para construir, para expandir los parques y sobre todo para proveer unos servicios que no van a ser iguales que hasta ahora. Y Ana, de forma breve, ¿es frecuente este tipo de enfrentamientos entre políticos con empresas? Sí, la verdad es que cada vez es más frecuente. La responsabilidad social corporativa ahora mismo se está adentrando en terrenos políticos y cada vez es más frecuente que sean unos enfrentamientos más duros, porque así lo quieren los clientes, los inversionistas y también los empleados. De hecho, han sido los empleados de Disney los que han forzado a la dirección de la empresa a enfrentarse a Ron DeSantis, el gobernador de Florida, quien, por cierto, se perfila como el próximo candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Gracias, Ana Nieto. Hasta aquí la economía, pero vamos con otros temas del día. Javier. Muchas gracias, Belén. Efectivamente, porque los exmandatarios latinoamericanos están dando de qué hablar en esta jornada. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, recibió asilo en Bélgica, país en el que permanece exiliado desde 2017. Coincidiendo con el anuncio, las autoridades ecuatorianas solicitaron la extradición del exmandatario, condenado en ausencia a 8 años de cárcel por cohecho. De acuerdo con la justicia ecuatoriana, durante su mandato, Correa participó de un esquema de corrupción en el que se pagaron sobornos a cambio de contratos. El exmandatario ha rechazado siempre su culpabilidad, asegurando ser objeto de una persecución política y judicial en su país. Y entre tanto, un juez de Nueva York decretó prisión provisional para el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que compareció por videoconferencia horas después de su extradición a Estados Unidos. El magistrado fijó para el próximo 10 de mayo la lectura de cargos contra Hernández, entre los que figura el de narcotráfico. Se espera que los abogados del exmandatario soliciten la libertad bajo fianza para su cliente. La Fiscalía acusa al expresidente hondureño de haber contribuido a introducir
producir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos. Hernández habría, según estas acusaciones, recibido millones de dólares de carteles de la droga, un dinero que habría empleado para cometer, entre otras cosas, fraude electoral en los comicios presidenciales de 2013 y 2017. El expresidente hondureño afronta una posible condena a cadena perpetua. El periodista José Díaz Briceño se encuentra en Washington, desde donde da seguimiento a estos acontecimientos para nosotros. ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte. Bueno, no sabemos, por supuesto, para dónde va a ir este juicio, pero sí sabemos lo que ocurrió con el del hermano del expresidente hondureño. ¿Cómo se evalúan las posibilidades de que los abogados de Juan Orlando Hernández logren su libertad bajo fianza, como se lo proponen? Sin duda, un momento extraordinario ante las Cortes de Estados Unidos, el ver a un ex jefe de Estado de un país latinoamericano presentarse para justamente combatir los cargos de los que se le acusa de narcotráfico y también de posesión de armas. Hoy mismo el abogado del señor Hernández aseguró que se reservaba este derecho de solicitar la fianza para enfrentar los cargos de manera libre. Y sin embargo, hay que decir que los expertos legales aquí aseguran que los 3 cargos que enfrenta son castigables con hasta cadena perpetua, y esto hace sumamente difícil que el señor Hernández pueda enfrentar ese proceso en libertad. Es muy difícil saber cómo decidiría el juez Kevin Castell, que será encargado de la audiencia del 10 de mayo sobre esta solicitud. Y sin embargo, los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos han invertido años, y justamente con los procesos previos de su hermano Tony Hernández y otros narcotraficantes, pondrán mucha atención para que los cargos y demostrar también la posibilidad de que el acusado pudiera fugarse. Ahora, José, ¿cuánto peso tiene este caso específicamente para el gobierno estadounidense, siendo que es la primera vez que extraditan por petición de Washington a un mandatario hondureño? Así es, ayer mismo, con la presencia del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, haciendo un discurso y declarando que Juan Orlando Hernández había utilizado su puesto para transformar a Honduras en un narcoestado, se ve justamente la relevancia política que el gobierno del presidente Biden ha colocado en justamente en el castigo de este caso. También hay que decir que para el gobierno del presidente Biden es importante, pues destaca un problema que ha sido constante en el pasado año, poco más de un año que ha estado en el poder, asegurando que la corrupción en Centroamérica es relevante por los problemas de desarrollo que tiene esa región. Hay que decir también que es muy extraordinario lo que está ocurriendo, pues nos tenemos que remontar hasta 1992 con el caso de Manuel Noriega para referirnos a exmandatarios latinoamericanos que enfrentan procesos de tráfico de drogas en Estados Unidos, y es por eso que la administración Biden pone mucho énfasis en lo que ocurre en este proceso. Era el análisis de José Díaz Briceño desde Washington. Muchísimas gracias, José. Hasta la próxima. Y antes de irnos, esta semana se cumplieron 4 años desde que estallaron en Nicaragua las violentas protestas en contra de las reformas al sistema del Seguro Social promovidas por el presidente Daniel Ortega. Los estudiantes universitarios desempeñaron entonces un papel muy importante en las manifestaciones, pero esa visibilidad los puso en peligro. Muchos se vieron obligados a buscar refugio en la vecina Costa Rica. El año pasado, Costa Rica recibió una cifra récord de más de 50,000 solicitudes de asilo por parte de nicaragüenses. La cantidad de estudiantes de ese país que piden admisión en las universidades costarricenses también va en constante aumento. Inicia un nuevo curso lectivo para Enrique, estudiante de segundo año de la carrera de Dirección de Empresas en la Universidad de Costa Rica. En 2018 fue expulsado de una universidad pública de Nicaragua por participar en las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega. 3 de sus compañeros de estudios fueron secuestrados, torturados y quemados. En la frontera de Peña Blanca me encerraron en un cuarto, me empezaron a golpear, a cuestionar el hecho de haber sido esos estudiantes que se habían levantado en contra de la dictadura. Ahí destruyeron cierta documentación importante sobre mi vida académica e información de mi universidad y de mi formación de educación media secundaria. Ahora en Costa Rica vive en este cuarto prestado por un amigo. No le pertenecen ni la cama ni la computadora. Gracias a una beca mensual de $240 de la Universidad de Costa Rica, puede costearse la alimentación. Esa es la parte
la fuente principal de mis ingresos y que me permite mantenerme acá en Costa Rica, porque, como te mencionaba, la inestabilidad económica, emocional que conlleva la situación de Nicaragua, porque siempre te está impactando esa realidad de represión, cómo viven condenando a estudiantes nicaragüenses, tal vez amigos cercanos que han compartido las luchas. Desde 2018, 3.000 nicaragüenses han pedido estas becas. El cupo es limitado, pero se requiere un certificado de notas que algunos no tienen, ya que las universidades en Nicaragua borraron sus expedientes. Sumergido en una crisis política desde 2018, el gobierno de Ortega ha ilegalizado partidos opositores, ONGs y hasta una veintena de universidades privadas donde se gestaron manifestaciones. Es el caso del centro donde estudiaba Elton Rivera. Ha transgredido la autonomía universitaria, la libertad académica y que está obligando a toda una generación, a toda una población de jóvenes en Nicaragua a formarse en un sistema que está partidarizado. El rector de la Universidad Pablo Freire, uno de los centros de estudios a los que Ortega canceló la personalidad jurídica, huyó hacia Costa Rica tras recibir amenazas de muerte. En Nicaragua, en la educación superior sobre todo, hay una batalla por el control político de las universidades por una razón sencilla. Las universidades siempre son centros de pensamiento crítico y fue en las universidades donde surgió el movimiento de estudiantes en protesta en el año 2018. Braulio Abarca, de la ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, denuncia que el creciente fenómeno migratorio afecta duramente a los jóvenes. Menos del 30% de estas poblaciones que han salido son jóvenes menores de 35 años que participaron en las manifestaciones pacíficas y que han estado siempre denunciando la grave violación de los derechos humanos en Nicaragua. Las cifras de migrantes nicaragüenses se dispararon a partir de la crisis de 2018. Según datos de ACNUR, Costa Rica ha recibido desde entonces más de 150.000 solicitudes de asilo. Aunque eso no significa que los nicaragüenses hayan perdido la esperanza de regresar a su país natal. Con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias, pero volvemos con más noticias, como siempre, a la hora en punto. Hasta entonces pueden visitarnos en nuestro sitio de internet dw.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo que trabaja para ustedes este viernes aquí en Berlín. Hasta la próxima. Que la pasen bien.